Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ya estamos aquí. Amén. Bienvenidos sean todos a este subprograma Activa Joven. Como ustedes saben, todos los sábados ustedes tienen una cita con nosotros y nosotros con ustedes. Agradecidos del Señor por estar aquí una vez más. Pedimos disculpas de antemano porque el sábado pasado no pudimos estar aquí. Fue un poco difícil porque ya estamos acostumbrados y sabemos que tenemos un compromiso con ustedes de traer una palabra de bendición, de traer un contenido variado. Pero no se preocupe. Remodelación. Exacto. Pues estamos nuevecitos. Tenemos nuevos set. Más adelante le vamos a dar un paneo aquí de cómo está la cabina el día de hoy. Dale un chingo, José. Muéstrale un chingo, José. Muéstrale un chingo. Para que la audiencia pueda ver, ¿verdad? ¿Cómo está la cabina? Dale un chin, poquito. Para que la gente vea. Míralo ahí. Ay. Miren eso. Qué lindo. Activa Joven. Ey. ¿A dónde? ¿Es verdad? ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Déjalo ahí, espérate. Déjalo ahí. Activa Joven. Míralo ahí. Activa Joven, bueno, mi gente, ustedes saben aquí. Esto es lo nuevo, todo esto para el disfrute de ustedes. Así que vienen cosas buenas. Viene cosas nuevas, de verdad que sí, en el nombre de Jesús. Pues nada, mi gente, queremos recordarle como siempre que pueden seguir nuestro programa a través de las diferentes redes sociales. Recordando una vez más que estamos en Facebook, Instagram y YouTube, Activa Joven Radio. Activa Joven Radio, ustedes pueden buscar, pueden compartir nuestro contenido, allí pueden ver nuestro contenido. Y pues nada, nosotros estamos aquí para servirle a usted. No que no. Así es. Claro que sí, que dijo que no. El día de hoy tenemos un programa bien entretenido, tenemos una invitada muy especial, tenemos un tema que yo sé que a usted le va a gustar, el buen uso de los dones. Ese es el tema que tenemos hoy, así que escriba por nuestras redes sociales, coméntenos, si tiene una idea, si tiene pues una anécdota, una pregunta, usted puede escribir por ahí y estaremos respondiéndole. Yo no sé si Félix está activo para el programa de hoy. Claro, estamos ready, estamos en vivo y estamos hoy gozosos, ¿verdad? Porque estamos estrenando hoy, tenemos una invitada especial el día de hoy y nada, en sintonía, ustedes con nosotros y nosotros contentos de llevarle el contenido que tenemos el día de hoy, así que sean todos bienvenidos y vamos de una vez, ¿verdad?, a entrar en materia. Vamos a dejar que nuestro hermano Joan esté dando gracias al Señor por permitirnos estar acá en este día. Claro que sí, vamos a orar para así dar inicio. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, gracias por una nueva oportunidad que nos brinda de venir aquí y traer un contenido de bendición para cada una de aquellas vidas que nos ven y escuchan, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea tú abriendo la mente y corazón de cada una de aquellas personas que puedan sintonizar este programa y que sea tú poniendo palabra de vida en nuestra boca para que nosotros podamos bendecir a alguien más a través de todo lo que vamos a hacer aquí. Toma tú el dominio y el control. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Y amén. Ahora sí, podemos empezar. Dele para allá. El versículo de donde vamos a tomar pues referencia, donde vamos a partir, Corintios 12 del 1 al 13. Corintios 12 del 1 al 13 y dice de la manera siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os atraviaba llevándoos como os llevaba los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así dice la palabra, para que usted no tenga excusa, ¿verdad? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu Santo, a otro
el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, reteniendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo de Cristo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hasta el 16, ¿no es? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Está el tema de hoy, el buen uso de los dones. El buen uso de los dones. Y ya nuestro hermano Joan, ¿verdad? Mencionaba ahí, como leí en la lectura, acerca de los dones. Y vemos como lo importante, ¿verdad? De cada uno de los dones. Hay personas que tienen la mayoría, ¿verdad? Hay otros que tienen uno o varios en específico, pero son muy importantes para cada uno de nosotros y del cuerpo de Cristo también. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy del buen uso de esos dones. Ya después que usted lo tiene, cómo darle un buen uso a esos dones. Así que vamos a entrar de una vez en materia, ya que la hora, ¿verdad?, avanza. Nuestro hermano Joan, ¿tiene algo por ahí? Mira, hay una parte aquí donde nos habla del cuerpo. O sea, nosotros en varias ocasiones, no sé, pero he notado que en varias ocasiones, en diferentes temas, sí, siempre hemos tocado la parte, perdón, de lo que es el cuerpo de Cristo. O sea, que no hace una referencia y dice que si es un solo cuerpo, o sea, hay diversidad de funciones. Sí. Y hoy se ve en iglesias, hay muchos casos donde hay personas que quieren hacer la misma función. Y es como dice aquí, a uno le dio interpretación de sueños, a otro le dio don de sanidad, a otro le dio el don de hablar en lenguas, otro de interpretar lenguas. O sea, estamos hablando de diversidad de dones. Sí. No estamos hablando de un solo, no estamos hablando solamente de un don de adoración o de un don de profecía, sí, donde lo puede tener todo el mundo. O sea, la palabra misma es clara y nos dice que si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Así es. Ahora, lo que usted tiene que saber es que cada parte del cuerpo ejerce su función. Exacto. No podemos quedar estáticos. O sea, estamos hablando del buen uso de los dones. Si usted tiene un don de interpretación, usted tiene que darle de uso a ese don. Claro que sí. O sea, no es que usted se va a quedar ahí con ese don, como que, yo tengo este don, ok. Bueno, está bien, yo lo tengo. Exacto. Y una persona tiene una revelación y muchas veces, yo he visto que en el pueblo de Dios, o sea, hay personas que tienen muchas revelaciones. O sea, Dios habla con esa persona a través de sueños. Sí. Pero lo que dice la palabra es que si a uno le dio la interpretación, es para que haga su función. Exactamente. Yo creo, escúchame que te interrumpa, yo creo que no podemos seguir avanzando sin que una persona no conozca su don o el llamado que tiene. Llamado que tiene. La persona debe identificar cuál es el llamado que tiene, o sea, para poder dar buen uso de ese don que el Señor le ha concedido. Entonces, ¿cómo yo identificar mi don? Yo diría de una manera, ¿verdad?, práctica. Desde niño uno viene manifestando como ciertas habilidades. Por ejemplo, hay personas, y lo podemos poner en un ámbito secular, hay niños que empiezan gustándole la pelota. Exacto. Por poner un ejemplo. Se van inclinando por el área, ¿verdad? Que mayormente ellos operan, vamos a decirle así. Y usted ve que el niño siempre le gusta la pelota, hay otro que es el canto, ¿verdad? Y esa persona vemos que quizás sin nadie inculcarle eso, ni decirle nada, empiezan a cantar y empiezan a manifestar, otro con la pintura y un sinnúmero de cosas. Así nosotros, recuerde que nosotros
cuando nacemos en Cristo, cuando venimos a los caminos del Señor, nacemos otra vez. Porque necesitamos nacer para nosotros poder ser salvos. Porque es un cambio nuevo, es un nuevo nacimiento a hacer la voluntad del Padre. Entonces, así mismo, como cuando nacemos ya en la parte, podemos decir, en la parte física, que nacemos, ¿verdad? Somos niños y todo eso, así mismo también es la fe. Y así nosotros también en la fe debemos identificar cuál es nuestro don y manifestarlo. Dios, claro, no va a nosotros, porque no siempre quizás, porque una persona entienda que fue llamado a cantar, quizás ese es el llamado que Dios tiene para él, porque le guste. Pero Dios en el camino te va a identificar cuál es el llamado que Él te hizo. Exactamente. ¿Cuál es el don que Él te ha dado? Él te lo va a identificar, te lo va a aclarar, porque Dios habla y debemos tener eso pendiente. Conocer el don o el llamado que Dios te ha dado primeramente. Si usted no conoce a qué Dios lo llamó, entonces usted trate de buscar a Dios y preguntarle, Señor, yo estoy seguro que Él le va a contestar. Señor, ¿a qué tú me llamaste a tus caminos? Y nosotros mismos muchas veces quizás debemos confirmar, aunque nosotros entendamos, bueno, Dios nos llamó para esto, debemos nosotros pedir confirmación, hablando con el Señor, diciéndole, confírmame eso. ¿Tiene algo ahí para ahí? O sea, como dice aquí la palabra, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Exacto. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. O sea, estamos hablando de un conjunto. Estamos hablando de que todo el cuerpo, todos los miembros tienen que estar compenetrados. O sea, tienen que estar todos juntos. Porque para poder hacer la función, sí, tenemos que estar todos juntos. No tiene que haber diserción entre el pueblo de Dios. No tiene que haber enemistad dentro del pueblo de Dios. Porque somos un cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, si somos parte de un solo cuerpo, tiene que haber una unión. No puede haber un distanciamiento, no puede haber que porque yo soy profeta, que porque tú eres, que yo no puedo juntar contigo. Y esos son casos que se dan. Sí, claro. Dan en el pueblo de Dios. Claro que sí. O sea, son cosas que afectan mucho a lo que es el cristianismo. Yo creo que una de las partes de dar un buen uso es entender esa parte. Como decía la lectura acá, ¿verdad? De que todos debemos entender que somos parte del cuerpo. Todos somos parte de un mismo cuerpo que es Cristo. Y cuando nosotros operemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo un cuerpo puede operar bien sin las manos? O sin la cabeza. No puede, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros nos complementamos unos a otros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a avanzar y vamos a alcanzar grandes cosas. Porque en programas anteriores hemos hablado de la Torre de Babel. Y vemos cómo ellos se unieron, ¿verdad? Con un mismo propósito. Y Dios dijo, ellos no van a desistir de eso. Porque están unidos para esa obra que van a hacer, aunque esa obra no era de agrado del Señor. Ahora imagínate, si nosotros nos unimos, ¿verdad? Y cada uno opera en el don que Dios le dio. Vamos a ser eficientes en lo que Dios nos llamó. Entonces debemos tener eso pendiente y no tomar, ¿verdad? Como podemos decir, esos conflictos, ¿no? Que yo, que el otro, que esto, ¿no? Que debo ser yo, no. Sino complementarnos unos a otros para poder así, ¿verdad? Caminar conforme a la voluntad del Señor. Eso debe ser así. Mira, aquí hay otra parte. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, tercer lugar ministros, luego maestros, luego que hacen milagros, después tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a los otros, los que administran, los que hablan diversas lenguas, sean todos apóstoles, sean todos profetas. O sea, es lo mismo. O sea, tiene que haber un orden, claro está. Sí. Porque no es que usted va a andar por ahí como chivo sin ley. Usted tiene que andar, usted sabe que tiene que someterse a una autoridad, que en este caso sería el pastor, ¿verdad que sí? Exacto. Entonces, porque no es que porque Dios comienza a usarme a mí, yo me voy a sentir más grande que otra persona. Exacto. O sea, no es que yo, porque Dios comienza a usarme como profeta, yo comienzo a profetizar, yo comienzo a dar palabras. No es entonces que yo me voy a vanagloriar y voy a mirar por encima a mi superior, la que está por encima de mí. Imposible, imposible. Imposible. No. Entonces, eso no es el buen uso del don. El buen uso de los dones es que usted se someta primeramente a la palabra de Dios. Porque a eso estamos llamados. Tenemos que someternos. Y segundo, sométase a las autoridades, o sea, sométase a lo que es su pastor, su padre espiritual, quien lo rige a usted. Así es. Y no obstante a eso, después de usted identificar cuál es el don que Dios le ha dado, entonces viene la mejor parte. ¿Cuál es?
ponerlo en práctica. Hay La mejor personas de que todas. tienen, sí, la mejor. Hay personas que tienen un llamado especial, grande de Dios, pero entonces no están operando en ese llamado que Dios le dio, sino que podemos decir lo tienen guardado y no avanzan, no caminan, no creen en lo que Dios ha depositado en sus manos y se quedan con eso guardado ahí. No, manifiéstelo. O sea, agarre y diga, en esto que Dios me dio, vamos a nosotros, ¿verdad?, a multiplicarlo, porque al que tiene se le dará, Se le dará. ¿verdad? El Así que no es. tiene aún se le quitará lo que tiene. Entonces, Si debemos no la avanzar pone en en eso. práctica, claro está que usted... Claro. Esto es como la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 3, a uno le dio 2, a otro le dio 1. Exactamente. Entonces dice que uno lo vio como poco y le escondió, pero había uno que tenía menos y lo puso a trabajar. Usted ve, no importa lo que sea, aún trapear bien en la iglesia, usted ve que lo hace bien y Exacto. dele para allá eso, no importa, porque es que todo aquí es necesario. Somos parte del cuerpo, todo es Exact- necesario. Exactamente, todo es necesario. Y la cosa, y una de las cosas más importantes también es el buen uso de los dones. Operar bajo ese don, siendo, poniéndolo, dándole un buen uso. Vemos que Jesús, cuando andaba en la tierra, ejerciendo su ministerio, vemos cómo operaba, ¿verdad?, en lo que Dios lo llamó. Y él decía eso, decía, bueno, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. Y vemos que operó bajo esa voluntad y sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y hacía un sinnúmero de milagros a las personas. Y vemos cómo dice la Biblia que su fama se extendió por todos los lugares. Y era porque él hacía la voluntad del Padre. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer, identificarlo, ¿verdad? Después ponerlo en práctica y darle un buen uso a ese don que ya Dios ha puesto en tus manos, operando de la manera que Dios, ¿verdad?, le agrada, no de la manera que tú entiendes que debe de ser. Sino como Dios manda. Como Dios Como manda. la ¿Y cómo palabra. podemos hacer eso? Bueno, conforme a como manda la palabra. Leyendo la palabra, porque vemos que Pablo nos habla de que debemos darle debemos ser, ¿cómo que dice? Debemos de ser, debemos leer la palabra en resumen de lo que él trata de decir. Debemos ser bien capacitados en la palabra y eso es leyendo las escrituras. Exacto. Eso es en el modo de que debemos operar. Yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa y cuando retornemos seguimos con este interesante tema, el buen uso de los dones. Así que no se mueva de ahí No se y mueva. volvemos en breve.
Bien, 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 bien. Reformamos. Activa Reformamos. Joven Radio. Radio. Y ya estamos de vuelta, mi gente. Y como lo prometido es deuda, ¿verdad? Aquí tenemos ya con nosotros nuestra invitada. La fanfarria. Con un fuerte aplauso recibimos a nuestra hermana Nancy Rosario. Un aplauso para ella. Dios le bendiga a todos. Bienvenida, ¿Cómo estás, Nancy? Gracias. Estamos bien, gracias a Dios. Espérate, Qué que lo bueno, dijimos qué al bueno. mismo tiempo. No, Allí con un palo. Oh, pero yo no entiendo. Dime, Nancy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estamos bien. Dios ha sido muy bueno por encima de todo y a partir no. Por encima de todo y sin importar qué. Dios ha sido bueno. Qué Amén, bueno, qué amén. bueno. Esa Para es la nosotros un privilegio tenerte acá con nosotros. Para mí igual. Decirle que Nancy estaba programada para el sábado pasado, pero aquí Así estaba, es. ya ustedes vieron la remodelación de la cabina, ¿verdad? Estaba en remodelación y se tuvo que posponer, ¿verdad? Para hoy, y Dios sabe por qué permite todas las cosas, así Amén. que ya hoy estamos acá, gracias al Señor, y vamos de una vez a entrar en materia con nuestra invitada. Claro que sí. Cuéntanos, Nancy, ¿cómo llega a los caminos del Señor? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en mi familia siempre ha existido ese atalaya de generación en generación. Qué bueno. Y cuando tocó, nosotros siempre estábamos involucradas. En el tiempo cuando yo era niña, se hablaba era de misioneritas y exploradores. Oh, Sí, en ese tiempo. Las niñas Ok. exploradoras. Ahora el ministerio de niño, algo así. que se Ministerio de dice. niño. Ministerio infantil, no, antes era así. Y nosotros siempre éramos parte de ese movimiento del ministerio de niños o de misioneritas. ok. Entonces, como ya yo venía con esa introducción al evangelio, pues a los 8 años, aún sin conocer muy bien lo que estaba decidiendo, Ujú. en una campaña evangelística le dije a mi mamá que yo quería aceptar al Señor. ¿A qué edad más o menos A fue? los 8. 8 años, wow. Sí, y Temprano. realmente para mí es tan especial poder decir que a los 8 años entregué mi vida al Señor, porque hoy en día la juventud que crece en la iglesia entiende que no tiene que ser confesión de fe. Mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, Y ya yo yo soy estoy cristiano, involucrado soy ahí, ya yo soy de ahí. Es como Y no- comúnmente dicen de que yo soy hijo, ¿cómo fue? Nací en el Nací en Evangelio. el Sí, Evangelio. exactamente. Nací en el Evangelio, yo todavía prácticamente no he hecho mi confesión de fe. Y a los 8 años yo le dije a mami eso, pero yo ni sabía. No sabía lo que conllevaba, no sabía el compromiso, pero el Señor me llamó. Por eso cuando yo veo que se llenan de muchachitos las tarimas Ajá. en las campañas, a veces la gente dice, no se convirtió a nadie. Porque nada más fue niños que pasaron, pero yo tengo fe, porque digo, yo soy un fruto de una Exacto. campaña, de una actividad que acepté al Señor y gracias a Él. A una, Wow. a una temprana Nunca edad, más he vuelto a una atrás. temprana edad que tú no tenías ni conocimiento de lo que estaba Así haciendo. mismo. Tú sabes El que yo Señor tengo me llamó. Es una así. inquietud muy grande, claro, porque yo entiendo que los niños son lo más importante. Ujú, Porque los niños son el futuro. así es. Entonces, y como mismo dice la escritura, ¿verdad? Que lo instruye al niño. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Entonces, yo creo que los niños son una parte muy importante. Y yo como que, incluso en la iglesia, esa clase que dan, la clase dominical, Ujú. es una de las clases que yo considero muy importante, recoger todos esos niños de la zona y llevarlos. Y eso es algo que se debe en Escuelita la iglesia bíblica darle también. seguimiento. Se siembra y Sí, en los niños es lo que más rápido se cosecha. En un futuro, obviamente, a largo plazo, pero la tierra es como más fértil Sí. que ya sí. en un adulto. Sí, eso es así, eso es así. Y dime, ¿cómo empieza ya que tú dices, bueno, está bien, estoy aquí en los caminos del Señor, pero cómo se manifiesta ya, quiero cantar? Fue un proceso porque el pastor que yo tenía en ese tiempo, que fue el pastor que me bautizó, él Ujú. siempre predicaba y decía, usted debe de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que usted haga en su grey. Usted no puede estar ajeno, usted tiene que involucrarse y buscar el propósito. Y yo, aún como una niña, yo decía, ¿qué será lo que Dios tiene conmigo? Yo quiero saber, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Sí. Y un hermano un día testificó y dijo, yo no sabía, después que el pastor dijo, hay que investigar lo que Dios quiere que yo haga, yo me puse a hacer todo. Ujú. Siempre hablo de este hermano, yo me puse a hacer todo, yo iba a la cárcel, yo limpiaba la iglesia, yo cantaba, él hizo todo. Él Sí. buscó en la iglesia todos los ministerios, él dijo, hasta que yo caí en lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Sabes que Pero nosotros tenemos un correcto. tema hoy? Y ahora que tú tocas eso, no sé si escuchaste el tema que tenemos hoy, y es el buen uso de los dones. Así es. El buen uso de los dones.
Y mira qué parte importante, ya que tenemos una partecita dentro del tema, que es conocer el don o el llamado que Dios te dio. Todavía hoy en día hay personas que avanzan en los caminos del Señor y no saben a qué Dios lo llamó. Están en el aire. Y a veces, por no saber, se quedan estancados y no avanzan. Muchas Porque Ahí es dicen, el bueno, error. Eso pasa mucho. ¿pero qué busco yo aquí? ¿Qué voy a hacer? Y a veces eso es ocasión a veces de que las personas se aparten de los Claro, caminos. porque se encuentran desubicados. ¿Cómo tú entiendes que una persona puede identificar ese don o ese llamado que Dios le dio? De igual manera, uno siempre particular tiene algo que le gusta hacer. Y yo entiendo que Dios no, muy difícil que Dios te llame a algo de que tú desprecies. Cuando uno desprecia a lo que a lo que Dios te llama, no es porque no te guste, es porque tienes miedo al compromiso. Ok. Entonces, una cosa es que a ti no te guste algo y otra cosa es que tú le temas al compromiso. Pero Ok. si Dios te llama a algo es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Entonces, yo entiendo que como ese hermano hizo, los hermanos que estemos desubicados y no sepamos qué vamos a hacer, empecemos a hacerlo todo. Exactamente. Que va a llegar un momento en el que tú vas a caer en la posición que Dios quiere que estés y te va a gustar. Exacto. Exacto, Porque así es. lo de Dios hay que hacerlo con amor. Así es. Y si no te gusta, no lo haces con amor. Y lo que no puede hacer es quedarte sentado ahí estancado. no. Que eso es muy peligroso. Porque nunca vas a saber ni entender, o sea, tienes que dar el paso. Yo lo hice así, Así de es. esa manera. A mí Sí. me gustaba cantar porque yo descubrí que cuando yo cantaba, yo sentía ese quebrantamiento, empezaba a llorar y me gustaba. Ok. No entendía lo que sucedía, pero luego entendí que era el Espíritu Santo. Entonces, Ok. ese ambiente de adoración me envolvía y a mí me gustaba, pero yo cantaba feo. Era como Horrible, ¿verdad? Era como, terrible. era como Samuel delante ahí del altar, ¿verdad? Sí. Lo llamaban, pero no sabía que era eso. Exacto. Exacto. Hasta que lo instruyeron. Entonces, Tú dices que cantaba yo malo. cantaba malo. ¿Y cómo fue ese proceso entonces? Entonces, a veces en vez de cantar, cuando me daban una parte, yo lo que me iba en grito. ¿Y por qué? Sí, el Espíritu Santo estaba preparando la adoradora. La Ok. gente no lo entendía. Sí. Porque la gente, ay, una niña, ay, hombre, qué lindo. La gente creía que era vergüenza. que No, tú no, y la cantabas. gente seguro decía, a ella se le olvida eso después. Eso es porque es chiquita. Sí, pero fue difícil porque cuando hay gente que tiene el llamado y lo hace bien, Ujú. pero hay otros que tienen el llamado y Dios tiene que trabajarlo, Ok. que Exacto. es el diamante en bruto. ¿Cuál tú crees que es mejor de los dos? El más fácil es que tú lo hagas bien, porque todo el mundo te va a aceptar y te va a aplaudir. Exactamente. Pero cuando Dios te lo trabaja, que es lo que pasó conmigo, tú sufres mucho, lloras mucho, más de la cuenta, porque la gente te rechaza. Sí. La gente sí. no cree en ti. La gente dice, no, yo no veo eso ahí. Y viene ese quebrantamiento entonces. Entonces tú dices, pero Señor, si tú me dijiste, Dios me lo prometió muchas veces, te llamó como adoradora, aún en ese proceso de que yo cantaba mal. Ujú. Entonces yo me empoderé y dije, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, Señor, yo lo voy a hacer a los 14 años. Ahí empezó el proceso de muchas lágrimas y de sentirme que llegaba a veces a la casa y le decía, mami, yo no voy a cantar más, porque a mí no me quieren dar la parte o a veces... Y mi mamá, no, mi hija, tú sabes, las madres siempre. Sí, consolándote. Pero recibí mucho rechazo porque no lo hacía bien. La Ya. gente busca la excelencia. La gente es un poco cruel en ese punto. No, y lo bueno es que quizás tú reconoces esa parte de ese crecimiento, porque a veces también, por ejemplo, a uno le ha pasado que hay personas que dicen, no, yo canto bien y bien y bien. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces es un poquito complicado. Se ciega. Porque nadie, no, pero es que es verdad, No. yo soy muy sincero. Es así. Hay personas que es difícil porque hay mucha gente que no se lo quiere decir, espérate, pero cuando el hermano se para, le va a explotar el oído a uno también. Claro. ¿Verdad? Es para el Señor, pero por favor, prepárate. Sí, yo siempre quería ensayar. Yo siempre quería ensayar porque yo sabía que yo tenía que pulir mi voz. Sí. Mi situación no era tanto que cantaba feo de que molestaba, sino que no entonaba. Ok. Desentonaba mucho, me salía de los tonos, no tenía ese conocimiento ni ese manejo de mi voz. Yo cantaba alto, pero entonces me salía mucho. Sí. Variaba demasiado entre una nota y otra. Entonces, esa situación hacía que los músicos a veces no quisieran tocarme en la tarjeta. Escóndase que ahí Ay. viene Nancy. Ay, yo creo que Sequilla, sí. sequilla. No, Sí. sequilla. No, pero Los gracias a músicos Dios sequilla. que verdad, te ha, podemos decir, encaminado y te ha preparado en esos caminos porque ya tú valoras más ese llamado que Dios te dio a través de quizás todo ese proceso que pasaste. Porque Sí. quizás, como tú decías, para alguien ya que lo hace bien, a veces quizás ni le Fluye, pone el empeño. La cosa fluye más fácil y no... Exactamente. ¿Y qué tiempo tiene ya aproximadamente en la música? Bueno, yo te dije que como a los 14 años fue que yo empecé
Sí. en esto. O sea, ya yo tengo, no quiero decirlo porque van a calcular. Un aproximado, un Van a aproximado, un calcular. aproximado. No, pero Tengo mucho. no, yo creo que yo tengo como 18 años. Wow, la música. Wow. Desde el inicio, con todo el proceso, Qué bueno. hasta la Una actualidad. veterana ya. ¿no? No, ya una Falta- maestra falta mucho de todavía. la adoración. ¿Y qué tiene mi hermano Joan por ahí? Tengo una preguntita aquí para Nancy. Claro que sí. Dele. Nancy, como ministerio, o sea, ya como con tu formación y todo eso en la adoración, la música, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado? Bueno, Aparte de eso que acaba de decir, Sí. porque ¿verdad? Una parte me imagino muy difícil. Escúchame que te interrumpa, Nancy, porque a veces es muy fácil tú decir las cosas. Es muy fácil decir, bueno, Jesús fue crucificado, pero cuando tú te sientes y analizas todo lo que tuvo que pasar, es otra cosa. Jesús fue Exacto. crucificado, tú lo dices en 2 segundos. Exactamente, pero vieron meterse en muchas eso, cosas. ¿me Claro. entiendes? Entonces yo me pongo en el lugar que ella está explicando eso y es algo difícil. Claro. O sea, tú te están diciendo que es el llamado que tú tienes, ¿verdad? Pero tú ves todo lo contrario. Ujú. Entonces es algo difícil, Claro pero dele que ya, fluya. Bueno, yo entiendo que lo más difícil que me ha tocado es mantener mi esencia. Porque a veces te invitan a actividades que tú ves que todo el mundo está como en el aire, como en el limbo, como que más el fashionismo, la belleza, la hermosura, que lo que tú puedes, La propia esencia que tú que lo que puedas- tú puedes derramar para que la gloria de Dios se manifieste en esa persona o en esa vida. Ahora mismo hay mucha gente que te quiere encasillar, que te quiere poner un formato. Es cierto que nosotros tenemos que ser organizados, pero hay veces que el Espíritu de Dios se quiere dejar sentir de una manera a través de ti. De una Te manera diferente. ministra con que cantes tal canción, pero el que te invitó quiere que tú cantes aquella. O quiere que tú te Entonces, mantengas dentro de un reloj de tiempo, también eso pasa. No, el tiempo, tú sabes, uno lo maneja, porque la Sí. Biblia dice que el Espíritu Exacto. se sujeta al profeta, pero ya de ahí, Esas condiciones. sí, de ahí a que te quieran como demasiado controlar, hasta en las canciones que tú tienes que hacer, y no te quieran dejar fluir en Dios, Sí, ya eso es distinto. Entonces uno se topa mucho con muchas personas así. ahí es difícil. Y a mí me ha tocado cancelar actividades porque yo he dicho, es que no son esas, es que no siento que Dios quiere que haga ninguna. Entonces, si tú me encasillas ahí y Dios quiere que yo cante otra canción porque hay una persona que ese día va a ir con una necesidad, Sí, yo no voy a ministrar con libertad. exactamente. Entonces, Exacto, eso puede si esa es tu, vamos a decir, la manera en que tú quieres que yo asista, mejor, pues con todo respeto, yo mejor no asisto. Entonces, vivimos en un ambiente, en eso, que se mueven tantas cosas, Sí. que lamentablemente Dios tiene como que inspirarte a ti, a que tú realices tus actividades donde tú puedas ser libre para adorar. Yo creo que se ha tratado, Así es. Nancy, de como de mezclar dos cosas, el ámbito espiritual y lo secular. Ujú. Porque yo entiendo que en lo secular sí eso puede funcionar. Sí, ¿Tú exacto, me entiendes? Porque, exacto. también cántame esta canción por esto y esto No, y esto. y es más fácil tener un mejor manejo. Exactamente, pero yo digo es en la parte de que, bueno, Dios quise ese día, quiere usarla a ella en eso, pero hay alguien que está diciendo, no, esta es la canción que tú debes de cantar, pero quizá ya Dios le reveló a ella, mira, esta es la canción que tú vas a cantar por esto y Claro. esto. Exactamente. Y alguien le está diciendo, la está tratando de condicionar. Exacto. Yo hablaba con alguien el otro día de lo difícil que es los artistas que tienen una disquera, o que cuando se usaba mucho la disquera, porque ya un poquito eso menos, pero cuando agarraban un artista y no, el artista no podía hacer lo que él quería, no podía grabar las canciones que él quería, no podía vestir como él quería. Entonces yo decía, es algo complicado porque es como que tú no pudieras hacer tu arte, no te lo disfrutas, porque tú estás viviendo algo que no es lo Se tuyo. convierten en otra persona. ¿Tú me entiendes? Entonces, es lo mismo. Yo estoy de Claro. acuerdo con ella totalmente, de que a ti no te pueden poner ninguna condición. Canta esto. Exacto. Yo mismo tengo que cantar en donde yo me siento cómodo. Claro, entendemos que es un protocolo. ¿verdad que Exactamente. sí? Incluso yo tengo mis canciones hechas y uno siempre trata de hacer canciones en base al nombre de la actividad. Sí, ¿Me sí, entiendes? exacto. Pero Para que se adapte. Exacto. Entonces ya es mucho con yo decir, no voy a hacer mis canciones
voy a buscar canciones acorde al tema, Sí. para que también dentro de eso que yo haga, de no hacer mis canciones, también quieran decirme, esta lista, la que tú dijiste no, tiene que ser de aquí, elige de aquí, obligatoriamente. O sea, muy delicado te lo dicen, pero te encasillan. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, Te meten en un cuadro que tú no encuentras por dónde yo salir. soy una adoradora que yo entiendo que hay protocolo y todo, pero yo soy libre, yo me dejo llevar por lo que el espíritu me ministra. Qué bien. Entonces, ahora mismo yo, eso es lo que veo, que todo el mundo es un esquema y como que existen pocos, Una porque línea. todavía hay. Sí, una línea. Existen pocos como que no le ponen el freno, porque si todo el mundo pusiera el freno, Sí. eso no siguiera sucediendo. Es muy importante. Bueno, vamos a pedirle un permisito a Nancy. Volvemos en breve, ¿verdad? Y vamos a pasar a nuestro segmento de salud. Y retornamos de nuevo con el tema, dándole un buen uso a los dones y con la entrevista de Nancy Rosario. Así que no se mueva de ahí, pasamos con el segmento Activa tu Salud. Muy buenas amigos y amigas, bienvenido de nuevo a su segmento de salud, Activa tu Salud en Activa Joven Radio. Teníamos algunas semanas que no nos veíamos y qué bueno, ya comenzando las fiestas navideñas, comenzando diciembre, el último mes del año que nos vamos a encontrar. Saludo a toda la audiencia que nos escucha, saludo allá en la cabina, besos y abrazos chicos. Y hoy voy a hablar de una enfermedad que ha estado en boga estos tiempos y que mayormente ha estado en boga cada vez que hay el invierno, que es la influenza. Para los que no lo han escuchado, el virus de la influenza es el mismo virus de la gripe. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Bueno, todos en algún momento de nuestras vidas nos ha dado gripe, nos ha dado resfriado común. Pues bien, la diferencia entre este virus de la influenza y el virus de la gripe o el virus del resfriado común es que surge de repente. Son infecciones respiratorias que de repente, sin tú tener un síntoma anterior, un pródromo, mayormente se dice en medicina, te da fiebre, te da escalofrío, te da tos. Mayormente ocurre en personas mayores de 65 años y niños menores de 5 años, o en personas que tienen hipertensión, diabetes o sufren de asma u una condición cardíaca. Pues bien, ¿qué hay que hacer para prevenir este virus de la influenza, para que no dañe sus fiestas navideñas? Vacúnense. Sí, hay vacuna contra la influenza y hay más de 100 tipos de centros en el país que leí recientemente donde están aplicando la vacuna contra la influenza. Recuerden que no todo es COVID, es una infección respiratoria aguda que cursa con tos, se transmite muy fácil al persona estar cerca, toser, hablar por las gotitas respiratorias y se descarta principalmente cuando uno no sabe que es COVID, hace la prueba de antígeno, la PCR y todavía persisten los síntomas y no sabe el diagnóstico. Así que a vacunarse contra la influenza. Chicos, abrazos y nos vemos pronto, que ya prontamente estaremos en camino. Dios lo bendiga. Muy bueno. Bien. Y seguimos acá, encendido acá Estamos en aquí su una vez programa más. Activa Activa Joven Joven Radio. Radio. Y seguimos acá, verá, con la entrevista de nuestra hermana Nancy Rosario. Y la hora avanza y vamos a seguir conversando acá con nuestra hermana. Nancy, Sí. háblanos acerca de tu proyecto. Hay un feedback ahí. ¿Qué pasó? El audífono tuyo ahí. Sí. Háblanos acerca de lo nuevo que tú traes, las nuevas canciones y todo eso. Háblanos de tu proyecto. Bueno, yo creo que mucha gente sabe que mi esposo es el que compone las canciones que yo ¿Cómo? canto. Pero sí. además de Oh, fotógrafo pero- también es compositor. Pero ese sí tiene dones. Sí, él también es el pianista oficial de ¿También? la banda. Sí, Ah, ese, no, pero ese hombre está no, sí, dotado. no, sí, Y está también bendecida. es el relacionado al público, el que hace las artes. Oye. Sí, tiene mucho. Yo me ha bendecido. Qué bueno, qué y me ha bueno. complementado también con él. Él me ha ayudado mucho a nivel musical. Qué bueno. Y canta también. Sí, él canta. Ah, Dios mío. Yo me voy Tiene a- una canción, tenemos una canción, Dicen Santo se llama. Dicen Santo. Dicen Santo. Pero ustedes son Y ahorita la un canta dúo él. ahí. Bueno, señores, pues yo me voy ya porque es verdad, el esposo de Nancy va a conducir el La programa. lanzamos el 19 de noviembre. esa 19 de noviembre. canción. Sí. Bueno, ya saben todo. El 19 de noviembre Nancy lanza ¿cómo se llama? No la canción? lanzó ya en noviembre. Ah, ¿ya Dicen se lanzó? Santo en noviembre, sí. Ah, pero- el ok. 19 del mes pasado.
Oh, qué Es- bien, qué bien. y esa está en todas las plataformas digitales. Ok, usted puede buscar esa canción donde sea, Facebook, Instagram, Sí. YouTube y en todas las plataformas Sí, sí, digitales. Qué bueno. ¿Y cuántas canciones ya tienes, Nancy? Tenemos 5 canciones actualmente Ujú. y vamos a lanzar ahora Restáurame, que ya la tenemos en las redes, pero ahora la vamos a hacer en versión merengue. Oh, qué bien. Sí, en Oh, estos perfecto. días vamos a... ¿Y la ya van a pa- lanzar ahora en diciembre? Sí, claro, hay que aprovechar, Hay que aprovechar. la Claro, hay que fiestecita y la verdad. La brisita. Claro, la gente ahí comienza su lechón, escuchando a Nancy. Claro ahí. que sí. Sí. Así Nancy, contentos. si tú pudieras cambiar algo de la industria musical cristiana en este tiempo, ¿qué sería? Wow, ¿qué sería? ¿Qué sería? Bueno, yo diría que sería... hay como muchas cosas, pero... ¿Qué cambiar? No, lo que se pueda mencionar que tú quieras. Cambiar. Las preferencias, yo diría. ¿Preferencia en qué aspecto? En que es muy chévere tú incluir una persona que ya tiene un nombre, Sí. pero no dar oportunidad a uno que quiere encaminarse. A los nuevos talentos. Exacto. Vamos ¿Sabe que el Estoy concepto subiendo. de este programa viene a raíz de parte de eso? Porque este segmento y esto que traemos es para los nuevos talentos, para que tengan la puerta abierta, porque hemos visto también esa, podemos decir, deficiencia dentro del pueblo, de que no se le da a veces esa oportunidad a la gente que no son conocidas. Exacto. Pero es lo fácil que se abren para el que se conoce. Pero de entonces, una vez. Sí, entonces creo que, vuelvo y repito, a veces se maneja como la parte secular, que mayormente es el que tiene el nombre, el que tiene todo ahí A su la favor. par. Y el tema que estamos tratando hoy habla algo muy importante y es que todos somos miembros del cuerpo. Amén. Así es. Donde leímos acá en Primera de Corintios 12, del 1 al 13, ahí nos habla, ¿verdad?, de todos los dones y nos habla de cómo nosotros somos miembros del cuerpo. Y dice, bueno, pero si le faltara la mano al cuerpo, ¿estaría bien? No estaría bien porque le falta algo. Si le faltara la cabeza, ¿estaría bien? No, entonces, y yo creo que lo digo, ¿cuál es la parte más difícil? Que quizás tú vas empujando tu ministerio, esforzándote y todo eso, y tú ves tantas puertas cerradas o quizás falta de oportunidad, y después entonces quizás cuando Dios hace así, ¡zum!, y te pone en un lugar privilegiado, ¿verdad?, o te abre las puertas de una manera que quizás pegaste una canción o lo que sea, como todas las puertas se abren. Debe ser muy difícil entonces ver quizás esas puertas que se cerraron, que después te digan, ven. Y yo creo que una de las partes más Fácil difíciles, ahora, es así. Ay, es una de las partes más difíciles, le voy a decir por qué. Porque las personas que no son cristianas sería muy difícil decir, no, yo no voy a ir ahí, porque ahí a mí no me aceptaron. Pero nosotros no. No podemos. pero tú como cristiano, o sea, tú tienes que guardar un testimonio. Sí. Tú no puedes actuar como una persona del mundo, como Claro. una Es lo que persona estoy del mundo diciendo. secular. Claro. Es lo que te cerraron la puerta y después te llamaron. Bueno, pero tú Bueno, vas con entonces. más gusto yo voy. Tú vas, porque es lo que debe hacer. No Sí pagar, mismo, no no. pagar Mal por mal mal. por mal. ¿Tú Exactamente. me entiendes? Entonces, con toda humildad y alegría y gozo. Exactamente. No es de que refunfuñando estoy aquí no quiero. y ahí es no, que se debe de ver me fui. el verdadero Oye, cristiano. Amén, así es. Ahí es que se debe, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo muchas veces con, escúchame Nancy que te interrumpa. Claro, claro. Yo no estoy de acuerdo muchas veces con cuando dicen, y ¿cómo es que dicen mayormente algunos predicadores que dicen, lo que te cerraron la puerta, ¿cómo es que dicen? Lo que no comieron contigo, cuando No tú... verás. Que no pasó contigo tu desierto, no va a vivir contigo tu tierra prometida. victoria. Tu victoria. algo Madre. así, exactamente. Es algo que yo digo que No, está mal. antibíblico, ¿Tú me antibíblico. entiendes? Exacto, porque... porque- es como, espérate, ahora yo te voy a hacer maldad porque esto y lo otro. No, ahí es que tú O sea, demuestres en verdad que no tú eres estamos, cristiano. no estamos yendo a la ley, estamos pagando ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por O diente. sea, no porque debería tú no ser. me ayudaste a subir, ahora que yo subí, entonces ya yo no te voy a mirar. Te voy a yo no quitar la voy hacer escalera caso, para que yo tú no subas. para que tú no Exactamente. Eso subas. es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces no debe de ser. ¿Dónde se aplica la palabra en esa parte? Claro que sí. Entonces para ti esa es la parte que cambiarías. Yo creo que sí. Sin pensarlo más. Sería así. ¿Cuál es tu mayor anhelo en la música? Mi mayor anhelo en la música es ser una ministro de alabanza que induzca al pueblo de Dios a su presencia. Que yo sea un canal. Qué bueno. Que yo no quiero fama y que no, sino que
cuando pueda tener la oportunidad de una presentación, sea como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo adoraba, que dice que la nube de Jehová descendía y llenaba todo el lugar. Y si su presencia no va con nosotros, mejor no voy. No me Mejor mueva no en va. ningún lugar, no hay un No voy para ningún sentido lado. realmente. Es verdad, porque mayormente lo que se quiere es la liberación, la sanidad. Y Claro. cuando quizás no se ve eso, tú dices, bueno, pero ¿y entonces? Muy bonito y todo, pero ya quedó ahí. Pero cuando sucede algo lindo de Dios, Ujú. eso se queda para siempre. Eso es así. ¿Qué tiene por ahí mi hermano Eh, Joan? yo quiero que Bueno, Nancy ahora me dé un avanzado, consejito. le pedimos a José Dios mío. unos minutitos porque esto está bueno. Él no chance, él no Dele, chance. dele. Yo quiero que Nancy, o sea, le dé un consejito a aquellas personas que están iniciando ese camino ahora, en la música, en la adoración. O sea, ¿qué consejo tú le darías a aquellas personas que quizá por temor, por miedo, aún no se han lanzado? Que no se rindan, que busquen mucho a Dios en intimidad, que saquen tiempo a solas. Que el Señor, dice la Biblia, que cuando tú cierras tus puertas y le buscas en intimidad, entonces Él públicamente te dará a conocer. No nos forcemos tanto para que no acepten. El Señor pondrá la gracia y la gracia entonces nos abrirá puertas muy grandes. En 2 años, 3, 5, pero si nos rendimos no lo vamos a ver. Porque a veces tocamos la puerta No importa equivocada. el tiempo, pero se va, esa palabra va a hacer efecto. Así es. Sí, porque Así a Esa veces puerta se va a abrir. A veces tocamos la puerta del hombre y la que debemos tocar es la de es. Dios. La de Dios. ¿Tú me entiendes? A veces, yo siempre digo, y no es una manera de decirlo por mal. Yo digo que mayormente a los eventos que Dios me lleva, yo no he tenido que llamar a nadie y decirle, mira, tú puedes hacer el favor de ponerme ahí. Así mismo. Gracias a Dios, yo igual. Sino que yo digo, si Dios fue que me llamó, entonces Él se va a encargar de llevarme a donde tiene que llevarme. Y quizá hay mucha gente que está en contra de eso, porque dicen, no, pero hay que Tú tienes forzarte moverte, tú también. tienes que, ajá. Yo entiendo que aquí esto no es así. Mira, Nancy, yo vengo un ejemplo de la música secular. Y yo sé cómo se manejan las dos aguas. Y mayormente en el ámbito secular tú te manejas así, tocando puertas, pero de una puertas. manera forzando, Hasta podemos decir. pagando para que te puedan. Yo entiendo que los caminos del Señor no No. es así, porque es que Dios tiene un propósito con cada persona que Él llama. Él tiene un propósito. Y tú lo único que tienes que hacer, como decíamos, tocar la puerta al Señor. Así es. Estar siempre hablando con Él y Él se va a encargar de llevarte donde Él quiere que tú vayas, porque a veces quizá, ¿de qué vale que tú vayas a un sitio donde no quiere Dios que tú vayas? No. No va a pasar nada. Un problema lo que te puede tú traer. Sería como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, No me lleves. yo no voy para allá, porque ¿qué No me voy a saques hacer yo de ahí? aquí, a nada. De No, mí no puede salir nada. y también tener siempre la disposición, porque también hay un problemita ahí, porque tenemos siempre que estar dispuestos. Sí. Ahí donde Dios nos llame a hacer lo que Dios nos llama. Claro que sí. Totalmente. Por ejemplo, Nancy, tratando el tema, ¿verdad? El buen uso de los dones, ya para casi concluir. Hay muchas veces personas que Dios le ha dado unos dones, y me voy como estamos tratando en el ámbito tuyo de la música. Hay personas que Dios le ha dado una voz privilegiada, pero la están usando mal. Errado. Hablando del tema, el buen uso de los dones. Hay personas que tú lo ves que quizás... Y yo quiero tocar un poquito el tema. Whitney Houston. ¿Sabes quién es? ¿Verdad? Esta cantante, Claro que sí. una voz privilegiada, Hermosísima. pero la usó para el mundo. Donde quizás Dios que hubiese hecho grandes cosas con ella, utilizándola en su obra. Y así hay muchos cantantes todavía que utilizan ese don que Dios le dio. Y no solamente cantantes, sino un sinnúmero de personas que Dios lo ha llamado y a veces se dejan engañar, ¿verdad? Y no están operando, podemos decir, donde Dios quiere que ellos operen. Y Satanás es muy astuto porque lo que hace es que a veces le da fama, Claro. le da dinero y con eso lo amarra. Y muchas oportunidades. Exacto, con eso lo amarra. Entonces, y hay algunos casos también, un llamado, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo que quizás son nuevos en los caminos, que tienen sueños y eso, es que vienen a los caminos del Señor y ven como que la cosa no fluye y entienden que están mal o se sienten Se mal. Que no le están Espera. haciendo bien, o que no es lo correcto, que no es lo que Dios ¿Y quiere. por qué fulano avanza y yo Yo no? no. ¿Tú me entiendes? O personas que vienen y dicen, pero a mí me está yendo peor ahora en los caminos que cuando yo no estaba. Así mismo. Pero eso no quiere decir que Eso Dios no se está escucha contigo. mucho, claro. Exacto. ¿Tú Es me que todo entiendes? es un proceso. Tenemos que entender que todo es un Te proceso. tocará tu tiempo. Te tocará tu Exactamente. tiempo, esa es la palabra. Entonces, debemos entender esa parte. Empezamos el camino de... Mira, cuando yo inicié, yo actualmente pertenezco al Ministerio de Adoración de mi iglesia,
Cuando yo inicié, es como dice Nancy, yo hacía de todo. Yo me agilizaba, yo limpiaba la iglesia, yo estaba en el matutino. Con ese fuego ahí. Íbamos a los cultos en la calle. O sea, yo hacía de todo. Sí. Pero yo entendí en el momento, y desde el principio yo decía, si yo voy a ser cristiano, yo no quiero ser un cristiano de silla. Así es. Ok. Y yo hacía de todo, Si había que moverse a tal lugar, que hay que visitar a un enfermo, vamos para allá. Que fulano, vamos para allá. Dispuesto. Yo estaba en todas. Eso es así, qué bueno. Hasta que descubrí algo en lo que Dios me puede usar. Eso es así. Hasta que descubrí dónde yo puedo ser útil en la obra. Entonces, pero ¿qué pasa también muchas veces? Que cuando llegamos a un punto, es como te digo, o sea, yo evangelizaba, yo hacía muchas cosas, pero ya como yo estoy en el ministerio de adoración, pues hay que evangelizar, ya yo no puedo Ya no evangelizar. ajá. O ya no puedo Hay ir. muchas vertientes ahí, sí. Hay exacto. mucha... Por ejemplo, ¿qué experiencia tú has tenido en ese ámbito? Bueno, yo no, de decir, porque... Hablo conocido. Exacto, yo tengo mi ministerio, pero yo soy, por ejemplo, soy líder juvenil. Mi esposo Ok. también. Ah. No, yo estuve leyendo Sí. un poco de la biografía de Nancy y esa mujer... No, es que eso no se puede leer. Entonces, No, es que es demasiado. Eso le explota el cerebro a Sí, cualquiera. eso no es- entonces yo no digo, ay, no, que yo soy una ministra de la alabanza, yo no puedo ir Ya a yo no tal puedo... cosa. Sí. Yo no No, puedo andar en la eso- calle cogiendo sol y que predicando, dando tratados. Eso no va con mi personalidad tampoco, y mucho menos. Nancy, esta pregunta no iba, pero ya que estamos por ahí, te voy a hacer esta pregunta. Pregunta de fuego para Nancy. Nancy, ¿tú estás de acuerdo con que los ministros cobren por ejercer el ministerio? Bueno, mira, eso de verdad Ay. tiene muchas vertientes, sí, porque tú sabes que realmente uno tiene gastos. Sí. Y ahora todo, tú sacas un pie de tu casa y ya tú tienes una cuenta de 800 pesos. Sí. Ya tú debes 800 pesos. Desde que saliste, por abrir la puerta de tu casa, mira, usted debe 800. Como un meme que yo vi por ahí. No ha llegado bien diciembre y Y ya ya yo debo debo 1000 de 1000 un pesos de un angelito. angelito. Así mismo es. Es verdad, todo angelito. Es increíble. Entonces, yo entiendo que la Biblia dice que el obrero es digno. Usted debe de bendecir. Ok. Yo no soy de la que digo, denme 3,000 para el taxi. Tú más no 8,000. pones tarifa, tú no A mí pones. no me gusta eso. Ok. Inclusive mi sueño, oye, uno de mis sueños siempre se lo compartí a mi esposo es Ujú. tener un ministerio autosustentable. Qué bueno. Ese es mi deseo. Excelente. Eso es muy importante. Que si me invitan a New Jersey, Sí. a la Florida, Que yo pueda... Yo cubro mi gasto. Cubrir mi mira, Dios gasto. lo sabe. Que Sí. ese es mi deseo. Sin yo tener que decir de que búsqueme un hotel, no. Qué bueno. Mi presencia ahí ya. Yo Esa creo- sea mi ofrenda. Yo creo que el problema está en eso mismo, cuando tú pones una condición. Porque hay personas que quizás, iglesias, donde quizás quieran tenerte a ti para algo y Dios quizás quiera hacer algo contigo ahí, pero como ellos no tienen los recursos quizás para llevarte, hay una entonces, limitante. ¿qué va a pasar con esa persona entonces? Entonces ahí se vuela, vamos a decirlo así, en esa palabra, Ujú. lo que Dios quiere hacer a través de ti solamente por pesos, por Exactamente. dinero, que eso se gasta en nada. Es verdad. Monetizar el ministerio. Entonces, Exactamente. iglesias sí bendigan. Ahora, pero usted, que no le gusta bendecir los ministros, usted que salga de Bendiga. usted, ahora lo que está mal es que el ministro le diga, mire, son $7,000 y lléname un formulario, eso sí está mal. no. Pero el que usted, ¿verdad? Sepa y tenga en cuenta o sea, eso. usted tiene que pensar, el ministro vino No, y que mira, uno va a salón, uno tiene a veces que comprar zapatos. la ropa. Porque la es otra cosa, tú tienes que ir presentable. También. Porque te miran y esta es la ministro. Claro, entonces tú tienes que gastar en ti también, en tu presencia. Es verdad, es verdad, es O sea, verdad. que hay que ser consciente en eso. Nancy, ¿cómo tú entiendes que se deben cuidar los dones? Bueno, con temor y temblor, así como la salvación. Porque los dones se apagan. Y entonces después tú te encuentras perdido, que tú no sabes, ¿y qué fue lo que me pasó? Porque Dios fluía a través de mí ahora. Y ahora no pasa nada. Entonces tú tienes que cuidar, mantener, darle mantenimiento. Y eso es con ayuno, oración, con búsqueda en el Exactamente. Señor. Diste donde es el final de este Claro. tema. Claro. Repítelo otra vez, Nancy, para los que nos están viendo. Hay que hacer el mantenimiento de los dones con ayuno, oración, silicio, vigilia, con todo. Relación intimidad. con Dios. Así es. Fuego con todo. Intimidad con Dios para usted poder ver a mantener esos dones fluyendo y que después usted no diga, ay, pero ¿y qué pasó? No, pero todavía no me está usando. no, porque también hay una No cosa. está recibiendo la revelación. ¿Qué es lo que te pasa? Hay una cosa, Nancy, y es que cuando la agenda se llena, es difícil la búsqueda. Después no hay tiempo. Y es muy difícil que usted diga después de que, no, yo voy a rechazar esta actividad Y es para fácil. meterme con Porque Dios. No tengo la reserva, estoy en reserva. Se Es muy, van así. es muy difícil que usted diga, voy a rechazar, voy a cerrar la agenda ahora por este mes para buscar a Dios. Es muy difícil. No,
nadie lo hace, yo creo. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Claro. Porque es que se va a secar. Y para usted poder llenarse, ya Nancy dijo cómo se debe de hacer. La búsqueda con el Señor. Si descuidamos eso, entonces no va a pasar nada. Y yo creo que la intención de cada ministro no es que no pase nada, Claro. sino que vea grandes cosas. Porque esa es como la paga más grande que hay, usted ver personas libres. Yo creo... Usted se imagina una persona que usted le predicó y ver a esa persona avanzando y creciendo. Eso es una satisfacción. Exacto. Y que hay Increíble. que recordar que no es de mí, ni es de ti. O sea, no es mío. Yo estoy conectada a una fuente. Y Exactamente. si se desconecta la fuente, yo voy a empujar y no va a pasar nada. Así Por es. eso que tengo que conectarme para llenar. Así es. Bueno, vamos a dejar a Nancy, ¿verdad? Para que dé sus contactos, sus redes sociales, para Redes si usted quiere sociales, contactarla. donde pueden encontrar sus canciones. Bueno, pueden contactarnos al 809-717-0053. 809-717-0053. Estoy en Instagram como Nancy _ o rayita abajo Rosario. Sí. En Facebook como Nancy Rosario y en mi canal de YouTube como Nancy Rosario. También pueden buscar Grupo Adorar Music, que es el grupo que dirige mi esposo. Esos son los músicos que me acompañan. Qué bien, qué bien. Estamos a la orden. Nancy, tú tienes un grupo de seguidores aquí. Por ejemplo, aquí tengo a Evelyn Rosario, Ah, sí, esa es mi hermana. que dice, manita, te amo, Dios te bendiga. Así que enviarle un saludo, ¿verdad? Te amo, mi amor, yo también. Tenemos a Carolina Wilson Claro. y a Joao también. Así que enviarle un saludo a esa Sí, gente que te gracias está viendo por ahí. seguirme, mi gente que siempre está apoyándome, les quiero mucho. Un saludito a todos, gracias por sintonizarnos. El sábado que viene ya es diciembre fuerte, de aquí para adelante, ¿verdad? 18. Lo que podemos darle un consejito, Dele. cójalo suave. Sí, Gaste Si poco. usted quiere ver el año nuevo, gaste poco, sí. porque lamentablemente la gente en esos días anda como... No, un que ya- derroche, un Y no derroche. dejen de ir a la iglesia, que las iglesias se quedan vacías en esos días, mi Es hermano. verdad, sí. Fieste, goce, pero acuérdese. Exacto. Exactamente. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en su Activa Joven Radio, en este día. Recuerde sintonizarnos todos los sábados de 6 a 7 de la noche. Y que No pase se un mueva de feliz ahí. Año nuevo. Así es, Nancy, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Si hay algo más que Más que quiera un decir, placer ¿verdad? tenerte aquí. Ahí está las cámaras para que lo diga. Dios les bendiga a todos y gracias por estar en sintonía. Te pedimos ahora que haga una oración por esas personas que nos están viendo ahí, para que así despidamos el programa. Dele, Nancy. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor. En este instante presentamos a todos aquellos, Señor, que nos escucharon y nos vieron. Mira aquellos que tienen esos dones apagados, Señor. Te pedimos que los activen, Dios, en este mismo instante. Que puedan entender, Dios, que tú los llamaste con un propósito muy grande y muy bello. Que nadie en este mundo tiene un mismo don que el de ellos, sino que cada uno es especial. Ayúdalos, Señor, a entender el propósito. Bendice, Señor, a estos jóvenes que se dedican a predicar tu palabra desde esta cabina cada semana. Ayúdanos a seguir adelante en tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén, Amén y y amén. amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bien.